Eh, 8:13, las supuestas, hasta ayer supuestas declaraciones del rector interino del INBA sobre la excelencia académica y los estudiantes con TEA generaron una gran repercusión. Nadie se atrevió a apuntar muy directamente al director, sino más bien a pedirle explicaciones porque no se había corroborado que él efectivamente fuera quien dijo lo que el audio señalaba. Pero sí, así fue. Y anoche el rector interino del INBA entonces publicó un video expresando sus disculpas sobre el tema. Pero más allá de ello, creo que esto nos da una gran oportunidad para conocer mejor la situación del TEA y para poder entender cuál es el rol de los sistemas educativos en esto. Bueno, para ello queremos saludar al especialista en la materia y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, Viviana Cortés. Viviana, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, parto por preguntarte qué te parece la declaración del rector interino. Bueno, em, me parece evidentemente desafortunada, ¿cierto? Lamentable, eso en lo superficial. Sin embargo, me parece muy importante también, tal como tú decías en la presentación, utilizarlo como una oportunidad de análisis respecto de la crisis y de las necesidades y de las características del autismo, más que para tener una respuesta de búsqueda de que se corte en cabeza y de que esto no puede ser, ¿cierto? Y tener esta respuesta, que es la respuesta que ha estado en torno al autismo durante los últimos meses, ¿cierto? Desde la tragedia que ocurrió en el Maule, eh, respecto de ponerlo en la palestra como una discusión respecto de la agresividad y Ujú. respecto de las características del autismo, ¿cierto? Entonces, me interesa que estas desafortunadas declaraciones, mi formación es más bien clínica, entonces mi formación me lleva a ver cuál es el fondo del problema, ¿cierto? Sí, po. No tanto a la literalidad de lo que la persona está diciendo, sino que cuál es el trasfondo, qué me está queriendo decir en un mensaje. Que de hecho, de manera muy interesante, es una de las dificultades que tienen las personas autistas, que es diferenciar el significado literal del significado intencional de una comunicación, ¿cierto? Lo que estamos haciendo acá, como sociedad, al tener eh, una respuesta, digamos, ofendida de lo que dice el rector, es centrarnos en la literalidad, ¿cierto? Está ofendiendo, por supuesto, a la comunidad neurodivergente, está haciendo además una caracterización equivocada de lo que es la prevalencia del autismo, pero ¿cuál es el fondo? Yo escuché el audio y lo que escuché fue una persona que no sé a quién interpela, pero una persona que interpela a otra diciéndole necesitamos un cambio estructural de fondo. Las atribuciones que hace respecto de las responsabilidades están equivocadas, ¿sí? De los motivos, Ujú. pero lo que dice es, esto no se arregla con hot dogs, esto no se arregla con convivencia, hay una dificultad, una crisis en la educación que es muy profunda y yo necesito ayuda, necesito apoyo. Eso es lo que yo escucho en ese audio, ¿sí? Sí, Viviana, para hacer la prevención respectiva, nuestra política editorial tampoco le gusta quedarse en lo superfluo, así que precisamente el espíritu de haberte convocado es el mismo que tú acabas de invocar. Ujú. Eh, Antes de entrar en el tema específico del TEA, eh, hace algunas décadas atrás había una gran ignorancia sobre estos asuntos, ¿no? Había una tendencia en las comunidades educativas, y hablo de las comunidades, porque eso no solamente incluye a directivos y profesores, sino muchas veces también a estudiantes. A más de alguno de nosotros nos pasó que había algún compañero o una compañera con alguna característica especial y nadie nos previno para poder abordar esa relación de la mejor manera. Pero en el Chile del 2025, yo sé que la respuesta de antemano es sí, ¿ah? Pero más bien es para que tú lo puedas desarrollar. Eh, ¿Debería ser exigible un conocimiento más cabal? Estamos hablando de este rector, pero estoy hablando de cualquier rector o rectora, ¿no? Del TEA, en general de la neurodivergencia, pero iría incluso todavía más allá de la diversidad que es propia, ¿no? De una comunidad de seres humanos. ¿Qué podrías decir sobre eso desde el punto de vista, haciendo una relación entre la ciencia y la pedagogía, ¿no?
Claro, tal como tú decías, por supuesto sí. Es muy interesante ver también cómo los dichos del rector ponen en evidencia algo que venimos diciendo ya hace tiempo, que es respecto a la implementación de la ley, ¿cierto? Tú me consultas si es necesario que haya más capacitación, que haya más conocimiento, que las personas que están relacionadas con el área y que están trabajando directa o indirectamente en educación conozcan más acerca del marco teórico. Y por supuesto que sí. Y esto además ha quedado en evidencia que hay una carencia respecto de la capacitación, porque la ley, conocida como ley de autismo, ¿cierto? La ley Sí. 21.545, conocida como ley de autismo, ley TEA, ha tenido una implementación que ha sido un poco al revés, ¿cierto? Lamentablemente. O sea, en varios de esos artículos se hace evidente la necesidad de capacitación. Es más, el año 2023 se iba a empezar a supervisar uno de los detalles que mandata la circular 586, que es la capacitación anual de todos los profesionales en el ámbito educativo. Y eso no se ha empezado a supervisar porque tampoco se ha implementado y porque tampoco hay recursos. Y es muy interesante ver que no son solo los profesores, sino que son todos los estamentos de la comunidad quienes no están capacitados. Y tal como decías tú, antiguamente, o sea, siempre ha habido personas autistas, no solamente cuando nosotros éramos chicos, sino que 300, 500 años atrás, 1000 años atrás también. Eh, y no teníamos acceso, pero tampoco teníamos tanta interacción, ¿cierto? Había menos, había muchas personas que hoy están afortunadamente participando en las comunidades que antiguamente estaban excluidas. Lo que ahora se hizo fue una inclusión sin capacitación. Y eso está dando pie a estas dificultades que se están generando, que son propias de la humanidad, que es tenerle temor a lo desconocido. Si a mí me hacen interactuar con personas que yo no sé cómo tratar y que tienen una respuesta que yo no puedo predecir, no necesariamente negativa ni positiva, pero diferente a la mía y que yo no puedo predecir, por supuesto que voy a tener una respuesta de temor. Y por otro lado, las personas neurodivergentes, y específicamente las personas dentro del espectro autista, que están accediendo hoy en día a la educación, digamos, entre comillas, tradicional, también están entrando en un entorno que les es hostil por distintos motivos. No porque las personas sean abiertamente hostiles hacia ellos, porque, ojo, que la enorme mayoría de los profesores, familiares, etcétera, que uno conversa todos los días, tienen una disposición positiva hacia la inclusión. El Mm. problema es el cómo. Lo que todos preguntan es, ok, quiero hacerlo, quiero incluir, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Entonces, lo que pasó con lo que dice el rector esta vez, más que entrar en la polémica, es ponernos en evidencia hasta qué punto, es decir, hasta el rector, hasta la máxima autoridad no sabe qué hacer, ¿sí? Y está Ujú. haciendo atribuciones erróneas. Sí, por eso tu Entonces, sí, invitación es a mirarlo más sistémicamente en vez claro, de exactamente. crucificar al rector, por muy equivocadas que hayan sido sus declaraciones. Claro, y por ejemplo, el hecho de que diga más del 60% son TEA, ya nos da una luz, ¿cierto?, de por dónde empezar a investigar, porque a nivel mundial la prevalencia del autismo está en torno al 2%. Ahora, hace 2 semanas salió un nuevo estudio de autismo en Estados Unidos que lo eleva al 3%. Ya, Aún así ahí, estamos... sí, ¿Mm? ahí, cuando uno, Viviana, escucha que el 60%, lo que uno concluye, esto es puro sentido común, es para que desarrollemos la entrevista nomás, es que, voy a decirlo así, numéricamente el rector de manera involuntaria le adjudica a un 58%, vamos a decirlo así, de los estudiantes que no son TEA, características del TEA, pero en un sentido negativo, ¿no? Sígueme la idea, ¿cómo ponderar eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, ese 58% sería en la subjetividad del rector como TEA, sin ser TEA, ¿no? Claro, sí, sería un pseudo TEA, ¿cierto? Pseudo Entonces TEA, lo que sí. tenemos que pensar que esta persona, además el rector, que aparentemente lleva varios años involucrado con la institución y por lo tanto la conoce por dentro, y ha tenido muchas oportunidades de interactuar específicamente con el alumnado en la vida cotidiana y real y los conoce, tenemos que pensar que se está haciendo esa atribución equivocada, lo que él está pensando. En primer lugar, no tiene formación en autismo, claramente. Sin embargo, debe tener cierto, estamos de nuevo hipotetizando en beneficio de la conversación, eh, que tiene una idea general de cuáles son las dificultades de las personas autistas, ¿cierto? En relación específicamente, probablemente piensa en los trastornos de la comunicación y en cierta rigidez conductual y probablemente esté pensando también en impulsividad y en dificultad de control de impulso, ¿cierto? De dificultad de control inhibitorio. Eso lo hemos visto, ¿cierto? En otras dificultades en este instituto también. Evidentemente hay una dificultad en el control inhibitorio de los alumnos.
Ujú, El hecho de que lo atribuya al autismo no solamente es grave por el estigma que pone en la comunidad autista, transgrediendo directamente el espíritu de las leyes, ¿cierto? Sino que además está no viendo, no visibilizando una serie de otros factores que podrían estar incidiendo en que estos niños tengan, si es que tienen, efectivamente dificultades en la comunicación, la relación, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, ¿cierto? ujú, Está no visibilizando lo que es el consumo de alcohol y droga, no está visibilizando la exposición a violencia intrafamiliar, no está visibilizando el ausentismo escolar, no está visibilizando cosas mucho más específicas, como por ejemplo el descenso en la capacidad de comprensión lectora, el descenso en cuánto los niños leen hoy en día, ¿cierto? La capacidad de concentración, otras neurodivergencias también, como la dislexia, los déficits atencionales, otros trastornos de salud mental, como trastornos del ánimo, depresiones severas, que también han aumentado muchísimo en la población, sobre todo adolescente, que, que es justamente la población que asiste al instituto. sí, Si el rector no está observando que existen todo ese resto de dificultades que, comillas, explican, digamos, se relacionan, al menos se correlacionan con este 58%, probablemente con más del 58%, entonces, ¿cómo las va a enfrentar? sí. Eh, si viéramos, Viviana, para finalizar esta conversación, esto, más que como tú decías al principio, como una coyuntura para rasgar vestiduras, sino como una oportunidad para que aprendamos todas y todas colectivamente algo respecto a qué debería mejorar en nuestro sistema educativo, así a modo de minuta de conclusiones, ¿no? ¿Qué deberíamos aprender? Eh, Deberíamos aprender que, um, déjame pensar, no soy una persona que justamente con el tema de control inhibitorio te lance las cosas así de un segundo a otro. Um, Primero, y esto te podría parecer fuera de foco, pero me parece muy importante en términos de tanto la implementación de la ley o lo que sea, me parece que tenemos que aprender compasión. Ujú, Eh, Compasión no solamente, y no estoy hablando de lamento ni de paternalismo, ¿cierto? Estoy hablando de la capacidad de sentir con el otro, ¿sí? Um, y me refiero desde el rector hasta los alumnos, ¿sí? ujú, Hacer menos a hacer menos lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Es decir, todas estas personas que, como decías tú, rasgan vestiduras diciendo que corten cabezas, etcétera, y que arman esta polémica, lo que están diciendo es que el rector no está participando en la inclusión y está siendo intolerante. Y sin embargo, la respuesta de la comunidad, ¿cuál es? Seamos intolerantes, ¿cierto? Apuntémoslo con el dedo, digamos que en él está la responsabilidad y que él tiene la culpa y que él está fomentando esta situación de exclusión. Me parece que lo que tenemos que aprender es una mirada más constructiva. Tenemos que aprender que, basándonos además en los estudios, todas las comunidades educativas han demostrado en todas las investigaciones en distintos países que la inclusión mejora la educación, eh, que la presencia de personas en el espectro autista y una ley de inclusión bien implementada con la capacitación necesaria para los profesores y para todos los estamentos, incluyendo las comunidades de apoderados, eh, es beneficiosa para todos, pero que una inclusión forzada y carente de capacitación nos va a llevar permanentemente a este tipo de situaciones en las que todos perdemos. ujú. Primero que todo, como siempre, cortándose el hilo por lo más delgado, los niños autistas. Bueno, la inclusión, que es una, como decía Viviana, es una palabra con la que todos supuestamente estamos de acuerdo en el papel y que a veces no encontramos el camino para implementar. Esto requiere cambios individuales y también cambios sistémicos, a ver Sí. si recorremos ese camino escándalo aparte, ¿no? Hemos conversado con la profesora Viviana Cortés. Viviana, muchas gracias, que tengas un buen día por habernos ayudado a entender mejor el trasfondo, ¿no?, de esta polémica. Que estés bien. Muchas gracias, buen día. Ahí está la profesora Viviana Cortés, y de esta entrevista y del tema del INBA, que es un gran tema, nos vamos a ir a otro gran tema porque a esta hora se está realizando la ceremonia